estamos de vuelta, amables televidentes. Estamos hablando sobre Guatemala en el año 2015 y qué se nos perfila para el futuro. Para hacerlo nos acompañan Úrsula Roldán y Carolina Escobar Sarti. Bueno, yo les quisiera proponer a nuestras dos invitadas que problematicemos un poco un tema que salió en nuestro segmento anterior y que es común oír que esa es la vía para que nuestro país, digámoslo así, salga adelante. Es el tema del diálogo, es el tema del diálogo. Todos y todas coincidimos en que el diálogo es, un mecanismo ineludible si queremos que las cuestiones cambien. Pero también en el segmento anterior aparecían algunos de los problemas que hacen tan difícil el diálogo en nuestro país. Uno, nos lo decía Úrsula, después nos lo confirmaba Carolina, es un importante segmento de nuestra población, generalmente las élites, que no tienen la experiencia de conocer verdaderamente las comunidades rurales de nuestro país, ¿verdad? Y el otro tema que también aparecía es el poco conocimiento de la historia de nuestro país, no solo de la historia reciente que también, sino de una historia problematizada de nuestro país. Y eso, desde mi punto de vista, y es lo que yo quisiera preguntarles a nuestras invitadas, hace difícil un diálogo real, productivo, que sean pasos adelante y no conversaciones en círculo. ¿Qué piensa Úrsula? Bueno, yo creo que uno de los temas es, de verdad, a qué objetivo queremos apuntarle con el diálogo. Porque si no hay reconocimiento de los grandes problemas que tiene el país, como su crisis política, que eso hay medianamente un reconocimiento, o como la gran desigualdad, que hasta el Banco Mundial está diciendo que somos el país más retrasado en temas de inversión social, y, o sea, que no haya un reconocimiento de los problemas fundamentales que tenemos como país y que queremos resolverlo, yo creo que esa voluntad es inicial. Lo segundo es quiénes son los actores del diálogo. Yo creo que deben de estar involucrados principalmente la gente que es afectada por las problemáticas. En segundo lugar, creo que complementarse con la academia, complementarse con las organizaciones no gubernamentales que aportan a que las temáticas tengan algunas salidas técnicas, políticas, a las alternativas. Y luego, yo creo que también habrá que pensar en territorializar el diálogo, ¿verdad? Una cosa es hacerlo desde la capital con ciertas temáticas y otra cosa es lo que afecta directamente a las regiones. Y ahí creo yo que los interlocutores varían. Pienso que pueden ser en relación, primero creo que debe de haber un diálogo muy fuerte al interno de la sociedad civil y luego debe de haber, veremos si habrán interlocutores de la parte gubernamental, de la parte del Estado. Yo todavía tengo mis dudas y los vamos a tener, pero en lo local yo veo que hay algunos alcaldes que se ganaron de manera positiva, digamos, en estas elecciones y que podrían dar cierta oportunidad para hacer un diálogo a nivel municipal o departamental. Entonces creo que son estructuras del diálogo diversas, con actores diversos, pero fundamentalmente que estén los afectados por las problemáticas y, como digo, quienes tienen que aportar a las soluciones. Y hacer ese ejercicio interno, porque aquí hay un desequilibrio de poder. Si no entramos con un mejor equilibrio de poder a los diálogos, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque siempre van a prevalecer la postura de, quiero decir, empresarial en alguna medida, que tiene cierta tradición de que ha marcado por dónde se quiere que se lleven los diálogos, y los gobiernos que no necesariamente representan los intereses nacionales, ¿verdad? Entonces tiene que haber una recomposición del poder real para poder entrar a un diálogo más equilibrado. Pero esas ya son palabras mayores, como dirían, ¿verdad? Yo quería, y antes de que lo dijera Úrsula, pero me alegro mucho que lo haya puesto sobre la mesa, el desequilibrio de poder en las mesas de diálogo y cómo se logra una cosa diferente, porque yo creo que todas las tres hemos estado en mesas de diálogo de ese tipo, donde uno se da cuenta de que lo que verdaderamente se está manejando no está sobre la mesa de diálogo, sino en otro lado, ¿verdad? Y el otro tema es el de los interlocutores. Sí. Ahorita, hace unos días leí un artículo de Nómada y adentro del articulito lo remitían a una dirección y resulta que cuando uno tocaba ahí hay una consultora
de consumo del superlujo en Singapur, que junto con el apoyo de un banco suizo hacen estudios alrededor del mundo para ver estos temas como el que Úrsula mencionó, y hablaban de que en Guatemala el 51% del PIB, o el 51 punto algo del PIB, estaba en manos de 206 personas. O sea, ¿cómo hablar de un país que camina en dirección a hacerse país, con todas las connotaciones que eso significa, si partimos de este territorio? Yo creo que lo primero es que tenemos que tener claro que hay metas de corto, mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo quisiéramos una inversión social fuertísima, o sea, que se haga en el inmediato, pero va a dar frutos en el mediano y largo, por eso a los políticos no les gusta. Pero digamos que de esta manera vamos a tener una sociedad donde todos partamos de una igualdad real. Ya lo que haga cada uno después es otro tema, pero partir de una igualdad real es lo que necesitamos. Entonces, hemos tenido muchos mitos alrededor de la igualdad, y por eso me gustó la palabra desequilibrio que tú hablaste aquí, porque hay desequilibrio, y un desequilibrio que nos hace partir de diferentes lugares y encontrarnos de diferente manera. A mí me gusta siempre hablar de Gramsci cuando él hablaba de Estado, porque Gramsci decía que el Estado somos todos, la sociedad política y la sociedad civil, en el entendido que lo personal es político y que todos incidimos de alguna manera, pero que la sociedad política y la sociedad civil tienen que ser una. En ese sentido, digamos, ¿cómo están los imaginarios de nuestro país? ¿Con qué interlocutores nos vamos a sentar a hablar? ¿Quiénes están como interlocutores ahora? Nos reconocemos en la calle y nos saludamos con los mismos de siempre, porque esa es la verdad. La ventaja de esta jornada que pasó es que hay estudiantes de todas las universidades del país que se están integrando a partir de otros códigos y con las ganas de hacer de Guatemala algo distinto. Y yo pienso que en la juventud deberíamos de poner la mirada, porque en la juventud y con cabezas que se sientan jóvenes, que la juventud no es una cuestión de edad, sino de actitud, para querer cambiar este país. Entonces, yo creo que ahí habría que poner un diálogo muy plural, muy horizontal, digamos, hasta nos pide mucho la creatividad no tener estos protocolos de diálogo que han hecho que, primero, no son tanto los mecanismos que se vayan a utilizar, que ya el diálogo es un mecanismo en sí, sino a quiénes vamos a juntar y las ganas que tienen de hacer país. Entonces, yo creo que se vale tener la mirada puesta sobre los nuevos actores del 2015 para construir a la Guatemala que queremos. Se vale jalar del pasado para tender los puentes a quienes han estado propositivamente haciendo algo por este país, y se vale que nos peleemos, nos vamos a pelear, porque si no hemos estado de acuerdo por mucho tiempo, no esperemos que todo signifique calma. Vamos a debatir, pero quienes entren tendrán que tener argumentos. Y lo último es el imaginario. ¿Cómo trabajar el imaginario? Eso es en el largo plazo. Hace poco, cuando fue la ley del decreto 8/2015 para ver esto del matrimonio de 14 a 18, que no fue tan grande la ganancia porque fue de 14 a 16 para las mujeres, un diputado dijo cuando lo entrevistaron, mire, ¿será usted que va a cambiar esta ley? Y él dijo, eso no, usted es cultural. Y casi que para cada tema de país podríamos decir que esto es cultural. Y la cultura no solo tiene que ver con educación, tiene que ver con imaginarios de hace 2 siglos que no se atreven a cambiar y que están presentes en todas las instancias del Estado. Entonces, pues yo coincido con Úrsula, tenemos que tocar mucho a la gente y sus vidas, porque a las vidas de la gente es lo que este Estado desfinanciado, corrupto e impune va a tocar el año entrante. Muy bien, yo creo que aquí entonces estamos llegando a otro asunto que me parece sumamente interesante, que tiene que ver con la idea de corto, mediano y largo plazo. No lo vamos a lograr todo de inmediato, No. Pero sí tiene que ver también con la idea de imaginario y aquella idea que existe de que, por ejemplo, el diálogo no es la meta, el diálogo es el camino. O aquella idea de que la paz no es la meta, la paz es el camino. Entonces, aunque es una meta de largo plazo, el camino debe estar
impregnado, digamos, de esa manera de ver las cosas. Entonces, bueno, yo lo que le quería plantear en estos segundos que nos quedan a Úrsula es un poco esta idea del camino, porque, tal vez está complicada la pregunta para tan poco tiempo, porque yo miro que la horizontalidad que vimos entre, digamos, abril y agosto, había la preocupación por la falta de conducción, sobre todo por las experiencias del pasado. Pero es el horror al vacío también de no tener quien nos diga por dónde ir. Es un horror al vacío, pero también es una pregunta de entonces, ¿cómo se hace? Tenemos, para comenzar, solo la respuesta, no la vamos a terminar en este segmento. Bueno, yo sí creo que inicialmente decía Carolina que hay que imaginarnos otras formas de organización, y yo soy una de las que cree fielmente en ese principio, porque efectivamente lo que vimos en la plaza es que la gente no quiere liderazgos únicos. O sea, yo no digo que no existan liderazgos, que sí existan, pero de todo tipo, complementarios, diversos, ¿verdad? O sea, vimos liderazgos de arte, vimos liderazgos políticos, vimos liderazgos de jóvenes manifestando. O sea, ¿por qué no todos podemos aportar algo a la solución del problema? Lo que sí es cierto es que yo por lo menos no creo que esa estructura orgánica que traíamos de organizaciones de masas sea hoy la alternativa. Pero ese es un debate que estamos haciendo en los propios movimientos sociales, porque hay muchos que sí lo creen y le están apostando todavía a esa vía. Muy bien. Bueno, aquí vamos a terminar este segmento con preguntas que vamos a tratar de responder en nuestro último segmento. Se nos ha casi terminado el tiempo, pero quedan sobre la mesa cosas muy interesantes. Les pedimos a nuestros televidentes que lo sigan debatiendo con sus familias, sus amigos, sus parientes y demás, sus compañeros de oficina. 2015 probablemente quede en la historia del movimiento social y de lucha del pueblo guatemalteco como un año de importantes cosechas en cuanto a la lucha social, por lo que significó la rearticulación de movimientos sociales de cara a la documentación y procesamiento de estructuras de corrupción vinculadas fundamentalmente al organismo ejecutivo del gobierno que dirigía Otto Pérez Molina del Partido Patriota. También el año en el que esas conquistas y esas aspiraciones que terminaron truncadas por las estructuras fundamentalmente de poder económico y podríamos decir también en parte de poder político por el rol jugado por el gobierno de Estados Unidos en impedir que los reclamos de la sociedad guatemalteca llegaran hasta las consecuencias que se buscaban, que era crear las condiciones para una importante y profunda reforma política. El haber truncado eso creo que nos deja también de entrada lo que pueden representar los desafíos para el próximo año. En materia de movimiento social, obviamente, habiendo mantenido por parte del esquema del poder político y económico un sistema de partidos políticos y un accionar político sin cambios, vamos a mantener situaciones muy similares en materia de gestión y de administración pública, lo que puede dar lugar a nuevas acciones de protesta, a la insatisfacción en lo que se refiere a las necesidades y demandas de la sociedad, y que en la práctica pueden representar entonces el surgimiento de nuevas y mayores movilizaciones. Un desafío que también se vincula a los riesgos de mayor control y represión al movimiento social por parte de estructuras de seguridad e inteligencia del gobierno. No es casualidad que haya asumido como segundo jefe de la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación el capitán retirado Óscar Platero Trabanino, reconocido por su rol en la creación de esta organización de corte neofascista como es la Fundación contra el Terrorismo,
de acuerdo a lo que su propio presidente declara autor de los escritos de esta organización, los cuales incluyen, por ejemplo, documentos como lo que se llaman de parte de esta fundación los rostros de la infamia, en donde se incluye a parte del cuerpo diplomático, incluido el ex embajador de Estados Unidos o el embajador de Suecia o el embajador de Noruega y un importante sector de liderazgo del movimiento social. Este personaje vinculado a estructuras tradicionales de inteligencia militar, vinculado a prácticas de control y persecución social, asume una función importante en la Dirección de Inteligencia Civil, hasta donde se sabe, en satisfacción de un requerimiento del presidente electo, Jimmy Morales, de cara a no sufrir desgaste por haberlo nombrado, puesto que prácticamente quedaría nombrado desde este gobierno en transición. Entonces, sintetizando, tendríamos como desafíos a futuro consolidar movimiento social que probablemente va a crecer en el marco de la situación de insatisfacción de las demandas y poder salir adelante y prácticamente neutralizar cualquier intento de control, de persecución y de espionaje de parte de las autoridades de gobierno al movimiento social en virtud del tipo de personajes y de instituciones que estarían siendo beneficiados con decisiones políticas del gobierno que estaría por asumir. Considero que es un movimiento social que maduró, que creció en posibilidades de coordinación y alianzas. Probablemente le faltó crecer en cuanto al nivel de insistencia, pero me parece que en el contenido de sus planteamientos probablemente es en los últimos 30 años el nivel más elevado de propuesta política consensuada y de cara a buscar y plantear reformas profundas en el sistema político en Guatemala. En ese sentido, creo que es una cosecha de madurez, es una cosecha de coordinación, es una cosecha de experiencia y es sobre todo una cosecha de reconocimiento de la importancia de la lucha social organizada y desarrollada a nivel nacional.